Bien, ¿en qué habíamos quedado? Nuestra situación es que estamos sospechando que P no es lo mismo que NP y nos interesa razonar sobre problemas que están en P, que no están en P, pero están en NP. Pero tenemos problemas que ni siquiera sabemos que tales cosas existen, no podemos demostrarlo. O sea, eso, como les comentaba, es uno de los problemas importantes abiertos en matemáticas y el problema central en todo lo que es computación. Así que ahí estamos metidos en un brete. Bueno, para salir del paso, vamos a definir un conjunto de problemas que, en cierto sentido, son los más difíciles de NP. Y nos vamos a concentrar en analizar eso en algún detalle adicional. Bueno, espero que no llegue ninguna aguafiesta y nos demuestre que P igual a NP y que nos eche a perder todo el resto del curso. Bien, algunas definiciones de qué cosa estamos hablando acá para poder demostrar que un algoritmo, un problema, en realidad es difícil. Vamos a recurrir nuevamente a la misma idea que ya utilizamos a la hora de demostrar que ciertos problemas son insolubles, cuando hablamos de compatibilidad, que es reducciones. El problema que tenemos es que las reducciones que estábamos usando cuando hablábamos de computabilidad no le poníamos ninguna clase de límite. Y en realidad, eh, si es por reducir a secas, como lo estábamos haciendo nosotros hasta el momento, podemos tomar un problema cualquiera, por difícil que sea, y hacer un montón de trabajo para reducirlo al problema de diga si lo que dice acá es sí o no. En realidad es trivial de resolver, como ustedes tendrán claro, ¿cierto? Y eso no nos sirve a la hora de demostrar que un problema es muy difícil. Queremos ponerle una cuota a cuánto estamos dispuestos a invertir en la traducción de un problema a otro que está implícita en la noción de reducción. Nos vamos a fijar entonces en reducciones polinomiales. Y la definición del caso es que se dice que P se reduce polinomialmente a Q, lo que se anota P menor o igual, perdón, si P menor o igual sub P, Q, el sub P es para indicar de que estamos hablando de una reducción polinomial, no una reducción a secas. Si es que hay un algoritmo determinista que traduce toda instancia sigma de P en una instancia de Q, con la misma respuesta en tiempo polinomial en el largo de sigma, obviamente. ¿Sí? O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo que antes, solo que ahora estamos exigiendo que la traducción se haga en un tiempo polinomial en el tamaño de la instancia original. De esa manera, si tengo un problema, al hacer una traducción acotada por un polinomio, el tiempo que me demoro en hacer la traducción a lo más está acotada por un polinomio, primera cosa. Segunda cosa, como el tiempo que demora la traducción incluye el tiempo para armar y críticamente escribir la traducción. La traducción no puede tener un tamaño que no esté acotado por un polinomio en el tamaño de la instancia original. Si tenemos un algoritmo polinomial para resolver la instancia de Q, podemos tomar cualquier instancia de P, traducirla
tiempo polinomial en una instancia que es tamaño acotado por un polinomio de la instancia, en el tamaño de la instancia original de Q. Resolver esa y tenemos entonces una solución en tiempo polinomial para el problema P. ¿Sí? Bien, entonces se dice que un problema es NP duro si todos los problemas en NP se pueden reducir polinomialmente a él. Un problema se dice que es NP completo si es NP duro y está en NP. Si ustedes se fijan, esto en realidad define la idea que habíamos planteado de los problemas más difíciles que hay en NP. Todos los problemas en NP los podemos reducir polinomialmente a un problema NP completo. Y ese problema está en NP. ¿Sí? O sea, eso captura nuestra idea de los problemas más difíciles de NP. A la hora de demostrar que un problema es NP completo, normalmente es obvio, o sea, demostrar que está en NP suele ser extremadamente sencillo. La complicación está en demostrar que el problema es NP duro. Para demostrar que un problema es NP duro, vamos a recurrir a un teorema que en realidad no es demasiado traído las mechas, digamos. Si n es un problema NP completo y n se reduce polinomialmente a un problema h, entonces h es NP duro. La demostración, como decía, es bastante sencilla. Para todo problema A en NP, el problema A se reduce polinomialmente a n, porque n es NP completo, por definición es NP duro también. Como n a su vez se reduce polinomialmente a h, tenemos que a se reduce polinomialmente a h. O sea, básicamente aquí lo que estamos haciendo es hacer uso de que la reducción polinomial es transitivo, pero en el fondo eso es obvio. A se reduce polinomialmente a n, quiere decir que hay una traducción que toma un tiempo polinomial en la instancia de h, de a, que me da n. Esa instancia a su vez la puedo traducir en tiempo polinomial en tamaño de esa instancia a una instancia de h, y la composición de esos dos polinomios es nuevamente un polinomio. ¿Sí? O sea, que el menor o igual p sea transitivo es bastante simple de ver. Bueno, demostrar que la relación menor o igual p es transitiva y también reflexiva, con lo cual en realidad hace sentido esa notación de menor o igual queda de ejercicio. Y ya que estamos en eso, pueden también demostrar que la relación menor o igual, o sea, reduce, no reducción polinomial, también es transitiva y reflexiva. No es demasiado complicado, pero les recomiendo que le den un par de vueltas para que se aseguren de que les quedan claros los conceptos que estamos tratando acá. Una definición alternativa de P, de NP, perdón. Se dice que el problema P está en NP, si solo si para cada instancia sigma de P hay un certificado C, tal que una máquina de Turing determinista ahora. NP, recuerden, está definido en términos de máquinas de Turing no deterministas, con entrada sigma y C, o sea, usa como entrada la instancia del problema y el certificado, verifica que sigma pertenece a P, o sea, que la instancia tiene respuesta verdadero, en tiempo polinomial en el tamaño de sigma.
Esto un poquitito suena a una definición un poquitito retorcida, ver las cosas de esta manera, pero resulta que esto es extremadamente práctico a la hora de trabajar con problemas en NP. Bueno, la demostración es bastante simple en realidad. Si P está en NP, hay un polinomio P de una máquina de Turing no determinista M que acepta, déjenme, esta cosa, hay una máquina de Turing no determinista que acepta sigma en algo más P del largo de sigma pasos. Un certificado para sigma es la secuencia de estados de M al aceptar sigma, ¿sí? O sea, en el fondo, básicamente lo que estamos diciendo, nuestra máquina de Turing da P de sigma pasos y una lista de los pasos, o sea, los estados por los que pasa la máquina de Turing, es una secuencia, es un certificado, ¿sí? Pero en el fondo, lo que podemos hacer es tomar la instancia del problema, nuestra máquina de Turing, obviamente correspondiente, y la secuencia de estados por los que pasa la máquina de Turing y verificar de que esa secuencia de estados realmente es legal para ese sigma, lo cual en el fondo significa simular esa máquina de Turing, lo cual significa en el fondo eh, sigma pasos, ¿cierto? O alguna cosa similar a esa. Y ir verificando que los estados por los que va pasando, o sea, que los estados que nuestro certificado dice realmente son legales. O sea, no que nos vengan a decir acá, bueno, y aquí se va al estado 15, pero resulta que esa movida no es legal, ¿sí? O sea, se puede hacer, está claro de que con nuestra simulación de máquina de Turing, vía la máquina Turing U, digamos, podemos perfectamente efectuar esta tarea. Y esa tarea demanda un trabajo que está acotado a su vez por un polinomio en el tamaño de las cabezas de pescado que le damos. La entrada original, sigma, y el C, que es exactamente lo que estábamos pidiendo, ¿sí? O si queremos ser más chantas, digamos, al respecto, eh, podemos imaginarnos que nuestro algoritmo es simplemente una simulación en un computador normal de las máquinas de Turing y ahí es claro ver que la simulación va a tomar un tiempo básicamente proporcional al tamaño de la computación, o sea, el largo de signo. Esa es en una dirección, o sea, en el fondo estamos demostrando un sí, solo sí, y por lo tanto una manera de demostrar esto es demostrar en ambas direcciones. O sea, aquí tenemos una dirección. Si es que está en NP, hay un certificado. Un certificado obvio, digamos, es la secuencia de estados por los que pasa la máquina de Turing. Si P cumple con lo indicado, entonces podemos construir una máquina de Turing no determinista que acepta sigma en tiempo polinomial a través de simplemente generar no deterministamente un certificado para sigma. Ese certificado claramente va a tener que tener un tamaño que es menor que P de sigma, porque si no, ni siquiera podemos leer el certificado. Y eso nos va a tomar entonces un tiempo lo más P de sigma de generar el certificado. Y enseguida utilizar la misma la estrategia que están diciendo el algoritmo, el
teorema que hay una máquina de Turing que verifica el certificado, ¿sí? Así que tenemos entonces una máquina de Turing no determinista que acepta la palabra como se pide, digamos, en tiempo polinomial. O sea, realmente estamos hablando de NP. No sé, espero que se entienda. Si no, por favor, denle una vuelta a esto. Esto es bastante importante. El punto de esto, que hasta el momento es bastante abstracto, digamos, bastante poco aterrizado, es que eh, hay muchos problemas para los cuales hay certificados bastante naturales que dicen si esta cosa tiene solución. Por ejemplo, en el caso del problema SAT que habíamos comentado antes, la pregunta es, aquí tengo una fórmula lógica en las variables x1, x2 hasta x sub n. Esta fórmula lógica, hay algún juego de valores de las variables que la hacen verdadera. Un certificado bastante obvio para eso, para indicar de que es verdadera, o sea, se puede satisfacer la fórmula, puede hacerse verdadera, es simplemente dar la lista de los valores de las variables. Y ese es un certificado, o sea, la lista de valores de las variables va a tener tamaño básicamente proporcional a n, ¿cierto? O alguna cosa similar. O sea, va a ser proporcional a n. En realidad podemos imaginarnos, por ejemplo, la lista de valores de las variables como siempre arreglo de bits y siendo 0 la variable, esta variable es falso, 1 esta variable es verdadera, ¿sí? Que claramente va a ser polinomial en el tamaño del problema. El problema es la fórmula, que definitivamente va a tener un largo mayor o igual a n. Así que estamos bien, el certificado tiene tamaño acotado por un polinomio. Y verificar que en un algoritmo determinista, que nuestra fórmula con esos valores de las variables resulta verdadero. Bueno, ustedes se pueden imaginar fácilmente un programa que lea la fórmula, lea la lista de bits de los valores de las variables y calcule la fórmula, ¿sí? Calcule el valor de la fórmula con esos valores. O sea, no hay nada particularmente brujo en eso. El proceso va a tomar un tiempo que va a ser más o menos proporcional al largo de la fórmula, ¿cierto? Puede ser una lata si la fórmula es muy larga, pero podemos hacerlo de una pasada. O sea, vamos calculando cláusula a cláusula, o sea, calculando trozo a trozo, digamos, de nuestra fórmula, si es que es o no verdadera. Por lo tanto, ese problema está en NP, ¿sí? Que es lo que dice nuestro teorema. Bueno, con esto tenemos básicamente suficiente como para echar a andar todo este cuento. El problema que tenemos por ahora es que todo esto es muy bonito, pero para poder utilizar esto, para poder demostrar que algún problema es NP duro, vamos a requerir algún problema NP completo que podamos reducir polinomialmente a algún problema en el que tengamos interés para demostrar que ese problema es NP duro. El teorema anterior nos dice, nos da en el fondo una manera cómoda, como decíamos para el caso de SAT, de demostrar que un problema está en NP. Pero para poder realmente echar a andar toda esta maquinaria, requerimos alguna clase, algún problema que sepamos que es NP completo.
y seguimos en el mismo lío de antes. O sea, oiga, ¿cómo sabemos que todos los problemas en NP se pueden reducir a este problema? Eh, ¿Cómo sé que el problema realmente es difícil? O sea, ahí ya estamos, seguimos un poco metidos en el mismo lío. Pero tenemos en el fondo una salida. El problema es NP completo, si todos los problemas en NP se pueden reducir polinomialmente a él. Bueno, ¿qué problema es un problema que de alguna manera todos los problemas en NP se pueden reducir a él? Hay uno obvio, casi por definición. Si me dan una máquina de Turing no determinista, M, un polinomio P y una palabra sigma, y pregunta si M acepta sigma en a lo más P de sigma pasos. ¿Okay? O sea, podemos imaginarnos un programa, pensamos en programas escritos en C, digamos, no nos compliquemos con máquinas de Turing, pero sabemos que esas dos cosas son equivalentes desde el punto de vista de estar hablando de P y NP, que lo que hace es tomar la máquina de Turing, tiene metida en su cabecita algún simulador de máquina de Turing, ¿cierto? No determinista, un polinomio y una palabra sigma. Determina el largo de la palabra sigma, cosa que se puede hacer en tiempo básicamente lineal en el tamaño de sigma. Calcula el valor del polinomio, cosa que se puede hacer obviamente en tiempo razonable. ¿Sí? Y enseguida ve si M acepta sigma en a lo más P de sigma pasos. ¿Sí? No, si nos imaginamos hacer esto en un programa en C, bueno, nos vamos a encontrar con el problema de que nuestro programa C se va a encontrar con la situación de que ahora la máquina de Turing tiene varias opciones. ¿Cuál tomo? Bueno, extendamos nuestro programa C para hacer C no determinista y en esos casos entonces le preguntaremos a nuestro brujo preferido, señor don Brujo, cuál es el paso correcto en esta situación. O sea, tenemos un programa C no determinista. Claramente, ese programa C no determinista va a tomar ese número de pasos, ¿sí? Los números de pasos que toma el cuento no determinista. Pero nos quedamos en las mismas, porque en el fondo eso significa que si quiero demostrar que un problema cualquiera es un problema está, que es NP, lo que tendríamos que hacer sería tomar el problema máquina de Turing no determinista y todo el cuento y traducir eso a nuestro problema. Recuerden que eso es lo que significa la reducción. Y eso significa meterse en el tremendo cacho de cómo represento pasos de la máquina de Turing o todo el cuento en términos del problema que a mí me interesa. Y esa cosa definitivamente no es para nada sencilla. Lo que nos interesa tener en realidad como punto de partida es algún problema más agarrable que sea relativamente sencillo de usar como punto de partida para reducciones. Y ese es nuestro siguiente tema. El teorema que vamos a desarrollar ahora se conoce como el teorema Cook-Levin por un par de próceres que en forma casi simultánea, independiente, llegaron a resultados esencialmente equivalentes.
¿sí? Este teorema es extremadamente importante. La demostración es bastante larga. Les sugiero que le echen una mirada, se convenzan de que no nos estamos metiendo el dedo en la boca en ninguna parte con esta demostración y de allí lo archiven como tema visto, o sea, como corresponde para un teorema. Yo sé que este teorema se cumple, lo uso y me olvido cómo se demuestra. Bueno, para introducir el tema, hablemos de fórmulas lógicas, porque hacia allá vamos a ir. Una fórmula lógica es una expresión formada por variables, cuyos valores pueden ser verdaderos o falsos. Estamos hablando de lógica proposicional, ¿cierto? Y las conocidas operaciones. El y, el o, el no, implica sí, solo sí, paréntesis, etc. Una pregunta que ya la habíamos planteado como un problema es si hay una asignación de valores de verdad a las variables que hace verdadera la fórmula. A esto se le llama un problema que suele abreviarse SAT, Satisfability. Puede satisfacerse esta fórmula. Ahora, si ustedes me dan una fórmula cualquiera, a mí me interesa simplificarla. O sea, para efectos de poder demostrar cosas, de poder trabajar con la fórmula, conviene llevarlo a lo que se conoce como una forma normal, variante, digamos, de la forma normal de Chomsky, que en su oportunidad vimos en informática teórica. ¿Sí? La idea es demostrar que hay alguna forma a la que podemos llevar todas las fórmulas que de alguna manera sea simple, de manera que también sea más fácil de trabajar con esa cosa. Bueno, hay una serie de equivalencias que nosotros conocemos de la lógica. P si solo si Q es lo mismo que P implica Q y Q implica P, que es lo que nosotros hemos usado bastantes veces para ver el tema de demostrar sí, solo sí, ¿cierto? Dijimos, hemos dicho varias veces ya que demostrar un sí, solo sí es lo mismo que demostrar implicancia en ambas direcciones, que en el fondo es lo que estamos diciendo con esto. Sabemos que P implica Q es lo mismo que no P o Q. Es una, ¿cómo se llama? Una fórmula básica, digamos, de todo lo que es esta clase de cosas. Tenemos además otras equivalencias como sabemos que, por ejemplo, el I y el O son conmutativos, P o Q es lo mismo que Q o P, P y Q es lo mismo que Q y P. Tenemos estas leyes de acá de distributividad que curiosamente para el O y el I valen ambos, ¿sí? Tenemos que el O y el I son asociativos y toda esa clase de cosas, o sea, todas esas propiedades que ustedes conocen de las fórmulas lógicas. Todo este cuento junto con las leyes de De Morgan permiten eliminar negaciones, paréntesis y obviamente podemos eliminar usando las primeras dos los, los sí, solo sí y los implica y dejar todo en términos de negaciones is y os. Y después de aplicar las veces que sea necesario esta cosa de acá, podemos llegar finalmente a una fórmula que es una
conjunción de cláusulas, o sea, una montonera de is, de una montonera de cláusulas, y cada cláusula es una colección de os entre variables o negaciones de variables. ¿Sí? Entonces, en el fondo, la estrategia sería, si es que hay alguna negación, aplique De Morgan para eliminar el paréntesis que está siendo negado, y de esa manera básicamente estamos metiendo las negaciones lo más adentro posible dentro de nuestra fórmula para llegar finalmente a variables negadas y o, digamos, adecuados, y después reordenar toda la historia básicamente usando esta clase de cosas de acá. Para abreviar, escribir las cosas en forma más compacta, en vez de escribir no X, vamos a escribir X con una barra encima para decir X negado. ¿Sí? Debería haber puesto algún ejemplo. Bueno, pero ya. Por ejemplo, una fórmula en forma normal conjuntiva sería una cosa como esta, ¿sí? O sea, esta es una cláusula, esta cláusula aparece x1, x2 y y1, y esta es otra donde aparece no y1, x3, y2 y así sucesivamente, ¿sí? Una fórmula de esa forma, digamos, que es una conjunción, o sea, el i entre un montón de cláusulas, y las cláusulas a su vez son o's entre variables o negaciones de variables, se le llama que está en forma normal conjuntiva, lo que se abrevia CNF, por Conjunctive Normal Form. No confundir con forma normal de Chomsky, que ese es otro tema en otro ramo. La transformación del caso se puede hacer en tiempo polinomial en el largo de la fórmula original. O sea, como ustedes podrán ver, en el fondo podemos en una primera pasada de la fórmula que me dan, mover todos las negaciones de cosas entre paréntesis, digamos, o sea, primeramente en una pasada podemos eliminar los sí, solo sí y los implica, ¿sí? Nos queda entonces una fórmula con paréntesis, negaciones, is y os. Podemos utilizar De Morgan para meter, digamos, las negaciones lo más adentro posible, o sea, eliminar cada vez que aparece algún paréntesis negado, meterlo adentro, hasta llegar finalmente a tener solamente una fórmula con paréntesis, is y os y variables o negaciones de variables, nada más. Y aplicando después las fórmulas de distributividad, digamos, podemos eso llevarlo finalmente a la forma de cláusulas y en un gran I. Y eso se puede hacer, digamos, la demostración de que eso se puede hacer en tiempo polinomial es más o menos latoso, pero me imagino que ustedes se dan cuenta de que, o sea, lo ven, digamos. Si no me creen, tomen una fórmula y hagan la pega del caso. Se van a dar cuenta que no es realmente nada en que haya que empezar a utilizar creatividad ni ninguna cosa, simplemente irle echando para adelante y la cosa se pone cada vez más fea, pero eso no es problema en sí. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a problemas más aterrizados. El problema CSAT, entonces, da una fórmula lógica en forma normal conjuntiva y nos pregunta si
esa fórmula puede satisfacerse. Nótese que lo que acabamos de decir es que las fórmulas lógicas cualquiera se pueden reducir en tiempo polinomial al problema, o sea, el problema SAT da una fórmula lógica cualquiera, lo podemos reducir polinomialmente a CSAT. O sea, podemos traducir nuestra fórmula lógica cualquiera a una fórmula lógica en forma normal conjuntiva en tiempo polinomial. Como CSAT, a su vez, nos presenta una fórmula en CNF, que es una fórmula cualquiera, un caso bien particular de una fórmula cualquiera, está claro que a su vez podemos reducir polinomialmente CSAT al problema SAT. En realidad no hay nada que traducir, digamos. Esas traducciones no hacen nada, ¿sí? Así que esos dos problemas en realidad en ese sentido son equivalentes, en el sentido de que podemos demostrar que es menor o igual P en una dirección y en la otra. Bien, siguiente paso. El problema KSAT. Una fórmula lógica se dice que está en KCNF, si está en forma normal conjuntiva y cada cláusula tiene un máximo de K literales. O sea, podríamos hablar, por ejemplo, de 5 SAT, en cuyo caso estamos diciendo que cada cláusula tiene a lo más, aparecen 5 variables o sus negaciones. Podrían aparecer una o 3, pero a lo más 5, ¿sí? Tema interesante. Bueno, el problema KSAT, entonces, es una fórmula lógica en KCNF y nos pregunta si se puede satisfacer. El problema 1SAT en realidad tiene una solución obvia. Es cosa de 1SAT significa que cada una de las cláusulas tiene exactamente una variable o su negación. Para determinar si 1SAT, un problema de 1SAT tiene respuesta sí o no, es cosa de revisar el cuento y ver si es que aparece alguna variable y también aparece su negación. En ese caso sabemos que estamos hablando al final de un X y no X y eso siempre es falso. Estamos fritos, esa cosa no tiene solución posible. Si es que eso no aparece, es cosa de asignarle valores a las variables. Verdadero si que aparece la variable, falso si que le aparece no la variable, y estamos al otro lado, ¿sí? Así que 1SAT se puede resolver en tiempo polinomial sencillo. El problema 2SAT, que es el siguiente paso, digamos, cláusulas con dos variables o literales, o sea, cada cláusula tiene a lo más la forma variable o no variable o variable, etc. También se puede resolver en tiempo lineal, o sea, cosas de el algoritmo es bastante entretenido, digamos, hacerlo en tiempo lineal, pero no nos vamos a detener en eso. O sea, el tema es que para K1 y 2, el problema KSAT tiene solución en tiempo polinomial. Siguiente paso sería 3, y resulta que toda fórmula la podemos llevar a 3CNF. Supongamos que me dan una fórmula lógica, ¿sí? Sabemos que polinomialmente podemos reducirla a CNF, pero CNF no pone límite al número de literales en una cláusula. Pero resulta que podemos limitarlo a 3. Supongamos que tenemos una fórmula dada ya en CNF y que en esa hay una cláusula que tiene más de 3 literales. Digamos que la cláusula que nos interesa analizar es X1 o X2 o X sub n, o alguno de ellos negado, a gusto del consumidor.
Eso lo podemos reescribir usando variables auxiliares, llamémosle y1, y2 hasta yn sub menos 3, de la siguiente manera. x1 o x2 o y1 y y1 negado o x3 o y2 y y2 negado o x4 o y3. O sea, si ustedes se fijan, estamos usando los Y's para ir encadenando una cláusula con la otra. ¿Sí? El punto de esto es que si esto de aquí es verdadero, si es que al menos una de las variables toma el valor verdadero. Si es que toma el valor verdadero x1 o x2, cualquiera de esos dos, podemos elegir y1 falso, con lo cual y1 negado es verdadero, y esta cosa de acá es verdadera, hagamos lo que hagamos. Y podemos entonces, por ejemplo, elegir y2 falso. Si elegimos y2 falso, queda y2 negado, verdadero, y esto es verdadero, hagamos lo que hagamos con el resto y así sucesivamente hasta el final. O sea, si por ejemplo x1 es verdadero, podemos elegir las variables, los valores de las variables y de forma adecuada de hacer que todo este cuento sea verdadero, como lo es esto de acá. Si fuera verdadero, por ejemplo, x3, ¿sí? Puedo elegir estos dos de acá nuevamente ahora como falsos. Si los elijo como falsos, elijo este como, los puedo elegir a gusto en realidad. Puedo elegir este como falso, lo que hace verdadero esto de acá. Puedo elegir este como verdadero, tengo pleno derecho a hacerlo, con lo cual este se me hace verdadero y puedo arrastrar de la misma manera hacia adelante todas las cosas, ¿sí? Si es que todas las variables fueran falsas, o sea, los x1, x2, x3, esta x sub n fueran todos falsos, esto de aquí sería falso. Para que esto se haga verdadero, tiene que ser verdadero esto. Como este es falso y este es falso, eso fuerza que este tenga que ser verdadero. ¿Sí? Para que podamos llegar a algún lado. Con lo cual esto es falso, eso es falso, tiene que ser verdadero esto. Y finalmente nos damos cuenta de que no hay caso. O sea, ¿sí? Porque vamos a terminar en que estamos forzados a que el yn-3 negado sea verdadero, o sea, que habíamos dicho, este de aquí, estamos forzados a que este sea verdadero, por lo tanto este es falso. El yn-3, de esa manera encadenada, va a tener que ser verdadero, por lo tanto ese de ahí es falso, y el xn-1 y el xn sabemos que son falsos, estamos suponiendo que son todos falsos. O sea, esa fórmula macastrónica que tenemos ahí abajo es satisfacible si y solo si alguna de estas variables de acá, x1 hasta x sub n, es verdadera. ¿Okay? O sea, estas dos son realmente equivalentes en ese sentido. Esa traducción de traducir todas las cláusulas a cláusulas más largas, digamos, a cláusulas de largo 3, todas, las podemos hacer. Ustedes pueden imaginarse que podemos escribir un programita Python que cada vez que se encuentra con una cláusula, revisa si esa cláusula es demasiado larga. Si es que es demasiado larga, inventa un nuevo nombre de variables y, digamos, y arma la chuchoca de abajo. O sea, no es un trabajo espeluznante particularmente. O sea, podemos hacerlo en un tiempo que es básicamente proporcional al largo de la fórmula, ¿sí? En algún programa, en algún lenguaje como puede ser Python. Y por lo tanto, en realidad,
esa traducción de CNF general a 3CNF también es polinomial, también es una reducción polinomial. Y nuevamente, 3CNF, un caso particular de CNF, que un caso particular de SAT, y por lo tanto, en realidad, 3CNF como problema es equivalente desde el punto de vista de reducciones polinomiales con el problema de SAT. ¿Sí? O sea, con eso tenemos una forma simple, bastante más agarrable, digamos, de fórmulas con las cuales trabajar. Y a eso es a lo que vamos a apuntar finalmente. 3CNF podemos también, si es que nos gusta complicarnos la existencia, exigir que cada cláusula tenga exactamente 3 literales, para simplificar un poco más la cosa, digamos, tener menos variación en lo que tenemos entre las manos. Si que tenemos alguna cláusula que tiene 2 variables, bueno, y agregue una nueva variable, una nueva variable y ponga esto o la variable o la variable, o dos nuevas variables, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Eso no es problema de exigirlo. ¿Sí? Por ejemplo, si es que tenemos esta cláusula con 2 variables, podemos inventar esto. ¿Sí? O sea, esto de acá, para que sea verdadero, tiene que ser verdadero el X o el Y. Bueno, le agrego una nueva variable y agrego una nueva cláusula al cuento. Esta nueva variable Z va a ser verdadera o falsa, ¿sí? Si es que esto de aquí es verdadero, puede ser falso esto, y esta parte es verdadera, y tengo que hacer también que sea verdadera esta, porque tenemos el i entre medio. Y en el fondo, como estoy pidiendo que z es z y no z, si ustedes se fijan, cualquier valor que tome de z en el fondo no va a poder hacer por sí solo que las dos sean verdaderas. ¿Sí? Si z es verdadero, este es verdadero, pero tengo que igual hacer verdadero este. Este de acá es falso y por lo tanto tengo que hacer verdadero esta parte de acá. No, me veo básicamente obligado a hacer lo mismo que arriba. Si tuviéramos una cláusula con una sola variable, un solo literal en realidad, tendríamos que hacer básicamente la misma historia, pero resulta un chorizo más largo. Nuevamente, el trabajo para hacer esa traducción particular es un trabajo bastante simple, o sea, es cosa de inventar variables nuevas para cada cláusula demasiado corta ahora y hacer el relleno correspondiente. Entonces, el problema 3 SAT ahora, el problema 3 SAT como un problema así clásico, pone una fórmula lógica en 3 CNF con la restricción adicional de que cada cláusula tiene exactamente 3 literales y pregunta si es satisfacible. Está claro que 3 SAT es un caso particular de SAT y por lo tanto la reducción polinomial en esa dirección es obvia, digamos, es trivial, es no hacer nada. Y por toda la cadena de cosas que nosotros habíamos estado comentando, traducir una fórmula lógica cualquiera a esta variante particular de 3CNF, lo podemos hacer en tiempo polinomial. ¿Sí? Así que eso se puede, son equivalentes en ese sentido. Y en el fondo lo que dijimos fue
SAT se puede reducir polinomialmente a CSAT, que se puede reducir polinomialmente a 3SAT. Que eso es básicamente lo que hemos dicho, que no vamos a demostrar si en detalle porque se pone muy lioso. Como siempre, el hecho de poner restricciones no simplifica hacer demostraciones con las cosas, porque al tener una fórmula fija, una forma fija de las cosas, o sea, cada cláusula tiene 3 literales, bueno, tenemos que fijarnos en ese caso solamente, no tenemos que estar lidiando con implicas o sí, o sí, solo sí, o cláusulas con 15 literales. ¿Sí? Vamos entonces. El problema de Cook-Levin, y con esto vamos a terminar por hoy día, dice que SAT es NP completo. La estrategia de la demostración es bastante larga, no la vamos a detallar acá. En el fondo el tema es que queremos escribir, en el apunte aparece un poco más de detalle, en tal detalle completo tampoco. Es que queremos básicamente escribir una fórmula lógica, hacer un corcho, pero de tamaño espeluznante, digamos, pero sí lo crítico en el cuento es que es polinomial en el tamaño de las cosas que tenemos entre manos. Esa fórmula lógica básicamente va a estar compuesta por piezas diciendo que, por ejemplo, en el paso número tanto de la máquina de Turing, en la cinta, en la posición tanto, hay un símbolo tanto. ¿Sí? O sea, tenemos variables lógicas que expresan esa clase de cosas. Podemos imaginarnos, básicamente, imagínense que tenemos una hoja rectangular, digamos, con casilleros, que básicamente significan el contenido de la cinta en cada línea, digamos, significa el contenido de la cinta de la máquina de Turing en el paso correspondiente. ¿Sí? Y tenemos además, junto con eso, algunas otras variables lógicas que dicen, en este paso, el cabezal de la máquina de Turing está en este casillero. ¿Sí? Y tenemos otras fórmulas más que dicen que si ¿cómo se llama? El cabezal está en este casillero y en este casillero hay un símbolo tanto, entonces el paso siguiente, digamos, en la fila siguiente de nuestro cómputo, el cabezal está en una posición a la izquierda, en una posición hacia la derecha, y además cambió el símbolo que está mirando en forma adecuada. Que eso también se puede expresar en términos de una fórmula lógica diciendo que, bueno, diciendo las cosas correctas y adecuadas correspondientes. ¿Sí? Básicamente para cada casillero tenemos entonces una colección de fórmulas que dicen esa clase de cosas y en el fondo para cada uno de esos casilleros tenemos entonces una cantidad fija de fórmulas de ese tipo. El ingrediente crítico en todo este negocio está en que necesitamos alguna forma de expresar que solamente, exactamente solo una de una colección de variables sea verdadera. Por ejemplo, tenemos que tener alguna manera de decir que en el paso número 5, en la posición 17 de la cinta, hay exactamente uno de los símbolos posibles en la cinta. No pueden haber varios símbolos a la vez. En el paso 97 de la computación, el cabezal se encuentra exactamente en una de las posiciones de la cinta. ¿Sí? Toda esa clase de cosas.
Y eso tenemos que tener alguna fórmula que nos diga qué pasa, que sea satisfacible si y solo si, digamos, haciendo que una de las variables, exactamente una, no van más de una, sea verdadera. O sea, qué sé yo, como decíamos, posición del cabezal, posición 1 de la cinta, posición 2 de la cinta, posición 3 de la cinta, solamente una de esas puede ser verdadera. Digamos que son x1, x2 hasta x sub n y queremos expresar que exactamente una, solo una de ellas toma el valor verdadero. Una manera de hacer esto es lo que vamos a mostrar mediante un ejemplo. En realidad esto es fácil de extrapolar a la situación general y es bastante enredoso, digamos, de explicar en general. Supongamos variables x, y y z, solamente tres, ¿sí? Básicamente lo que podemos hacer es decir x o y o x o y o z tiene que ser verdadero al menos una de esas tres. Y no pueden ser simultáneamente verdaderas x e y, que es esta cosa de acá. Y no pueden ser simultáneamente verdaderas x y z. Y no pueden ser simultáneamente verdaderas y y z, que es lo que está diciendo esto de acá. O sea, tenemos una parte que es esta de acá, que es de largo proporcional al número variable simplemente, y una cola, digamos, que básicamente implica para cada par de variables que, o para cada subconjunto de n-1 variables más bien, que no pueden ser verdaderas simultáneamente. Por lo tanto, dejando fuera la posibilidad de que hayan dos o más que son verdaderas a la vez, ¿sí? Bueno, si tenemos n variables acá, vamos a tener una colección de cosas de estas, que va a ser básicamente de las n variables tomar n-1, ¿sí? Que en realidad es lo mismo que decidir para cada una de estas cosas cuál dejar fuera. O sea, como en el caso de acá, tenemos tres variables y tres cosas de estas, digamos. En el caso de n variables vamos a tener una cosa de esta y n cosas de estas, cada una de ellas de largo n-1, y por lo tanto el largo total de este cuento va a ser n más n-1 por n, ¿sí? Que es un polinomio en el número de variables. Entonces, como decíamos, la idea es tener una colección de variables por posición en la cinta. Como sabemos que la computación toma lo más p a lo largo de sigma pasos, tenemos que la cinta, el pedazo de cinta que tenemos que considerar es de tamaño a lo más p de sigma. Y paso de la máquina, las filas de nuestra cuadrilla, digamos, que como dijimos, no hay más de p pasos, por lo tanto tenemos una cuadrícula de p por p, ¿sí? Y que en el paso K de la posición I está un símbolo raro, que el cabezal está en ese casillero y que el estado en esas situaciones el estado Q, y fórmulas que digan básicamente cuál es el paso siguiente correspondiente, que son básicamente van a ser fijas, dados por el tamaño de la máquina de Turing que estamos tratando de representar acá, ¿sí? Toda esta majamama, digamos, nos da entonces una colección de variables que es un número polinomial en el p de sigma, o sea, es polinomial en el largo de sigma, un polinomio bastante horrendo, pero polinomio al final. Y
armar a partir de esa cosa, con el número polinomial de variables, todas las relaciones que significan que no estamos describiendo situaciones que son inconsistentes, o sea que tenemos dos símbolos a la vez en una posición de la cinta en un paso de la computación, o que la máquina Turing está en varios estados al mismo tiempo, cosas o tonteras de esa clase, y que cada línea corresponde a aplicar una movida, digamos, a la línea anterior. Todo ese cuento nos da entonces una fórmula lógica que tiene un tamaño polinomial en el tamaño de sigma. ¿Sí? Bueno, fórmula lógica con todas las que ustedes quieran, con implica todas las hierbas, digamos, pero sabemos que eso lo podemos llevar paso a paso, como habíamos estado discutiendo recién, polinomialmente a 3 SAT. ¿Sí? Por lo tanto, lo que acabamos de hacer es demostrar que cualquier máquina de Turing, o sea, el problema NTM, digamos, lo hemos reducido polinomialmente al problema 3SAT, y por lo tanto, el problema 3SAT es NP duro. Acabamos de demostrar que un problema NP completo, que es el problema por definición, digamos, que decíamos que el problema de determinar si la máquina de Turing acepta en tiempo polinomial, acabamos de reducir eso a un problema distinto. O sea, 3SAT es NP duro. Pero como habíamos esbozado cuando discutimos cuando discutimos el teorema de certificados respecto de problemas NP completos, ahí vimos que el problema SAT, y por lo tanto también el problema 3SAT, está en NP, y por lo tanto, como 3SAT está en NP, y es NP duro, quiere decir que es NP completo. Y la gracia que tenemos con eso es que ¿cómo se llama? El problema SAT el problema 3SAT es NP completo y estamos, ¿sí? El punto es que trabajar con fórmulas lógicas, y fórmulas lógicas más encima con una forma muy restringida, como lo es 3SAT, es mucho más sencillo que estar lidiando con máquinas de Turing, ¿sí? Y por lo tanto nuestra estrategia para demostrar que algún problema más aterrizado sea NP completo es reducir desde 3SAT como primera cosa, que es nuestro primer problema más agarrable, digamos, que sabemos que es NP completo. Bien, resumiendo este cuento rápidamente, estamos casi en la hora. Discutimos de problemas de búsqueda y problemas de decisión, vimos cuál es la diferencia entre los dos. Vimos que en la práctica generalmente nos interesan problemas de búsqueda. Para simplificarnos la existencia, nosotros acá vamos a discutir problemas de decisión, que más adelante vamos a mostrar en realidad que son básicamente equivalentes a los problemas de búsqueda, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias. Definimos lo que nosotros vamos a entender por algoritmos eficientes, que en realidad si ustedes lo miran deja harto que desear, digamos, si es que tenemos algún algoritmo que toma tiempo o, qué sé yo, n a la 30, nadie en su sano juicio llamaría eso eficiente, ¿sí? Pero nuestras herramientas que tenemos, y ni siquiera esas herramientas nos dan, digamos, nos permiten solamente distinguir entre
algoritmos que toman un tiempo polinomial y uno que no toma un tiempo polinomial, que es un tema que todavía vamos a seguir explorando un poco más. Así que por esa razón hablamos de algoritmos eficientes si es que son en tiempo polinomial. Lo cual a la pasada tiene la virtud de que no tenemos que estarnos fijando en exactamente si estamos pensando en computación en términos de programas en Python o escribir programas en lenguaje de máquina o máquinas de Turing o algún otro modelo esotérico de computación. Todos están básicamente acotados por todos los tiempos de ejecución, entre comillas, sea como sea que los definamos, están acotados por polinomios. Así que cualquiera nos resulte más cómodo, da lo mismo, sabemos que podemos traducir a cualquiera de los otros si es que nos obligan a ello y no lo hagamos escaparnos en tiempo polinomial. Definimos el concepto de reducción polinomial, que en el fondo es lo mismo que las reducciones de siempre, pero estamos poniendo la condición de que el tiempo que nos demoremos en hacer la traducción es el tiempo polinomial en el tamaño de los datos de entrada. Y en base a eso, entonces, y considerando el problema, la noción central de no determinismo, definimos la clase de problemas P, se pueden resolver en tiempo polinomial mediante una máquina de Turing determinista o un programa C determinista, si ustedes lo quieren ver así, y NP, que pueden resolverse en tiempo polinomial mediante una máquina de Turing no determinista, o si quieren verlo, un programa C no determinista que en ciertos puntos le pregunta a su brujo de cabecera cuál es el paso correcto siguiente entre los varios que tiene que elegir. Es claro que P es un subconjunto de NP, o sea, una máquina de Turing determinista en un caso particular de no determinista. Con eso decimos todo. La pregunta central es si P es igual a NP. Si podemos, en el fondo, ahorrarnos la brujería y seguir dentro del ámbito de los polinomios. Todo indica que no, pero nadie ha podido demostrarlo. Para llegar a poder razonar sobre esta cosa, hablamos de problemas NP duros, NP completos. Y demostramos que la forma práctica de demostrar que un problema está en NP es tener alguna clase de certificado que permita rápidamente, o sea, en tiempo polinomial, verificar que la respuesta realmente es sí. Nótese que esto es bastante asimétrico, ¿eh? Nos estamos exigiendo que hay un certificado que nos permita verificar que la respuesta es sí. No estamos pidiendo verificar que la respuesta es no, solamente estamos pidiendo verificar que la respuesta es sí. Y para demostrar que un problema es NP duro, entonces basta hallar un problema C, NP completo, tal que C se reduce polinomialmente al problema A que tenemos entre manos. Y esa sería nuestra perorata de hoy. Estamos justo en la hora. Vamos a salirme de esta cosa de acá. Supongo que todo esto está claro. Por favor, denle una revisada a esta cosa, echen una mirada a los apuntes también. Yo sé que lo que estamos hablando aquí es bastante denso, digamos, en términos conceptuales, no es particularmente difícil, pero sí estamos introduciendo montoneras de conceptos nuevos y nuevas maneras de enfrentar problemas. Así que, por favor, familiarícense con lo que hemos estado hablando, porque vamos a seguir construyendo sobre esto. Y es importante, ¿sí? Si no hay nada, no hay más comentarios, quedamos hasta acá por hoy día.
tengo pendiente, entiendo, varias peticiones de corrección, de recorrección del certamen. Les voy a echar una mirada probablemente hoy día en la tarde y les voy a responder al respecto, ¿sí? Nos vemos entonces el día jueves. Hasta entonces, cuídense y nos vemos. Como dice Patricio, tiene un problema con el certamen 1, sí, exactamente, pero no los he visto. Quería esperar en el fondo a que me llegaran todos los reclamos para procesarlos todos juntos. Y creo que ese día llegó hoy, ¿ya? De ahí les aviso. Entonces, que tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos el jueves. Chao, Chao, chao. profesor, que le vaya bien.